Dios les bendiga, hermanos. Vamos a realizar nuestro estudio número 5. Tengan listo su manual, sus notas, para que puedan escribir algunas reflexiones de estas lecciones. El título de esta lección es Reviviendo la Reforma. En el siglo XVI era una época en la cual todas las naciones del mundo estaban empobrecidas materialmente. La Reforma protestante trajo una transformación a todas las naciones que abrazaron la Reforma, trayendo riqueza, trayendo transformación, precisamente porque creyeron en esos ideales y valores que provenían de la palabra de Dios. Esas naciones experimentaron libertad, justicia y fueron más compasivas. Incluso las mejores naciones que haya conocido el mundo de ese entonces. Esos principios que trajeron los reformadores son lecciones valiosas para la iglesia de hoy, porque necesitamos recordarlos, profundizar en ellos y vivirlos intencionalmente, ya que el mundo en el que nos encontramos actualmente se encuentra en una guerra ideológica, y ustedes saben a qué me refiero. Esas ideas están derrumbando nuestras sociedades, principalmente están derrumbando las familias. Por eso es lo importante que nosotros hagamos una reflexión profunda en estas enseñanzas de la Reforma. El filósofo católico Michael Novak se preguntó: ¿por qué las naciones de Sudamérica son más pobres que las de Norteamérica, siendo que son más ricas en recursos naturales? Y eso nosotros lo evidenciamos porque nosotros nos damos cuenta que tenemos mucha riqueza natural, sin embargo experimentamos mucha pobreza material. Norteamérica se fundó a principios del siglo XVI, igual que todas las colonias que estableció España en Sudamérica, y fue tan pobre y subdesarrollada como todas las demás colonias. Es decir, no había una diferencia. Norteamérica y Sudamérica eran igual de pobres, pero Norteamérica se fundó sobre dos conceptos de economía política que eran radicalmente diferentes sobre los que se fundó Sudamérica. Sudamérica adoptó el concepto de la España feudal y controladora, que fueron sus conquistadores. Y América del Norte se estableció bajo los conceptos de la Reforma protestante. Así que Novak comparó el resultado. Norteamérica terminó mucho más rico, como ya lo sabemos, desarrollada y con más libertad que Sudamérica. ¿Por qué? Bueno, Michael Novak respondió con su investigación que la diferencia de ese desarrollo, de esa riqueza, de esa libertad, radica en los principios sobre los cuales se fundaron esas naciones. Norteamérica se fundó sobre los principios de la Reforma protestante y Sudamérica se fundó sobre los principios que la Iglesia Católica practicaba, que eran de una autoridad dominante y de un control. De hecho, la forma de gobierno de la Iglesia Católica lo establecía desde lo alto, formando una pirámide, una estructura en donde nadie podía hacer nada respecto de lo que mandaba el jerarca de la Iglesia Católica. Desgraciadamente, los gobiernos civiles en América Latina fueron fundados por ellos y siguieron el mismo modelo piramidal, donde la autoridad civil que estaba arriba era la que decidía, controlaba y podía imponerse, y la gente de abajo no podía hacer nada. Es así como nosotros podemos ahora entender por qué los gobiernos en América Latina nos conducen a la pobreza, a la opresión, a la falta de libertad. Y por eso podemos entender ahora por qué los gobiernos de Norteamérica experimentaron lo contrario. Ahora, la Reforma del siglo XVI lanzó al norte de Europa y posteriormente a Norteamérica al desarrollo de una cultura fundamentada en valores que finalmente terminaron con el hambre y la pobreza para todos los ciudadanos promedio de estos países. Y vemos todo el norte de Europa y todo el norte de América fueron países que desde la Reforma
se despegaron del resto de los países del mundo, trayendo desarrollo, ciencia, riqueza, que impactó la salud, el alfabetismo, la educación, la producción agrícola y el desarrollo en general. Son naciones que les llamamos ahora desarrolladas o de primer mundo. ¿Dónde quedó Sudamérica? Bueno, en el tercer mundo, en el subdesarrollo, debido a los valores de su fundación, que no tenían nada que ver con la Reforma Protestante. La Reforma Protestante entonces se resume por un clamor o mensaje principal en 3 áreas específicas. El primero, la teológica. La segunda, la económica. Y la tercera, la política. Cuando entendemos bíblicamente que estas 3 áreas se interconectan, formando un triángulo, están interconectadas las 3 y funcionan en balance y en armonía, entonces el resultado de practicar esta manera de pensar y estos valores es la transformación del individuo y de su nación. Desde el individuo, desde su interior, porque renueva su mente con los valores de Dios que le hacen entender que deben afectar todo su mundo, todo su entorno, incluyendo lo político, incluyendo lo económico y el resto de las áreas de nuestras vidas. Cuando una persona creyente, cristiana, entiende que la teología, la palabra de Dios es el sustento para toda nuestra vida, esa persona va a experimentar transformación, no en un área de su vida, en todas. Y una vez que empieza a experimentar transformación, entonces va a afectar a su alrededor y esa persona va a ver cómo va a lograr influencia. Y eso es lo que Dios diseñó en su palabra, que entendamos sus principios para que transforme nuestra vida y transforme también todo nuestro entorno, nuestros vecinos, nuestros familiares, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, donde quiera que estemos, vamos a lograr un impacto y una influencia, porque son los valores de la palabra los que traen la transformación a todas las áreas de nuestra vida. Ahora, me gustaría que se tomen unos minutitos para dialogar con su familia en base a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuáles de los principios de la Reforma Protestante recuerdan ustedes? No necesita ser una respuesta con mucho contenido. Pregúntele a sus hijos, pregúntele a su esposa, a su esposo, o si está la abuelita o la tía, pregúntele, ¿qué te acuerdas de la Reforma? ¿En qué consistió la Reforma? Y mencionen algunas cosas que recuerden. La segunda, ¿por qué cree que nuestra nación padece pobreza, analfabetismo? No hay desarrollo en el campo, no se impulsa la ciencia, hay opresión, hay falta de oportunidades. Comenten entre ustedes, ¿por qué creen que estamos viviendo eso? Porque los niños, por ejemplo, no pueden salir a la calle. ¿Por qué no hay seguridad? ¿Por qué no rinde el dinero? ¿Por qué no podemos tener una casita mejor? ¿Por qué no podemos tener mejores relaciones? Coméntenlo entre ustedes. Y la tercera pregunta, ¿qué necesitaríamos hacer para cambiar esa situación en México? Tómense unos minutitos para contestar estas respuestas, mientras pónganle pausa al video y continuamos en unos momentos. Muy bien, continuamos con nuestro estudio para entender mejor por qué la iglesia del siglo XXI necesitamos experimentar una nueva reforma. Alguien dijo, la iglesia evangélica del siglo XXI está sufriendo tal problema en su interior como lo estaba sufriendo la iglesia católica en el siglo XVI. Por lo tanto, la iglesia en este siglo necesita una nueva reforma. Así que en el desarrollo de la historia, después del siglo XVI, hubo 2 personajes principales que influyeron para la construcción de las sociedades que hoy conocemos. Uno de ellos es Karl Marx y el otro es Max Weber. Karl Marx fue un alemán sociólogo y estudioso de las ciencias políticas. Estaba interesado en la economía y la filosofía social. Su pasión fue entender por qué algunas naciones son ricas y otras pobres. A diferencia de él, Max Weber
fue un economista, historiador alemán. Estaba interesado en la economía y la filosofía social. Su pasión fue entender por qué algunas naciones son ricas y otras pobres. No sé si puede observar ahí en la imagen que estas dos personas tenían origen, intereses y pasiones similares. Es más, hasta podríamos pensar que fueron colegas que trabajaron juntos de la mano, pero ¿qué creen? No fue así. Karl Marx tenía un pensamiento materialista, lo que también conocemos como un pensamiento secularista. Es decir, era una persona que no conocía a Dios o que no lo reconocía. Max Weber tenía un pensamiento teísta, es decir, era un fiel discípulo del Señor Jesús, estudioso de la palabra de Dios, con influencia fuerte de la Reforma Protestante, por supuesto. Ahora, Karl Marx adoptó la idea que la materia es todo lo que importa. Puede observar en esta declaración que Karl Marx sacó a Dios de sus pensamientos y por lo tanto lo sacó de todo su mundo. A diferencia de Max Weber, que adoptó la idea que las ideas tienen consecuencias, haciendo un contraste entre las ideas sin Dios, o sea, las ideas de Karl Marx, y las ideas en Dios, es decir, las ideas que él estaba proponiendo para construir sociedades. Ahora, para tener una idea audiovisual de la Reforma Protestante, veamos un corto video. Hace 500 años, un monje alemán llamado Martín Lutero inició una protesta que resultó en un movimiento mundial. En ese entonces, Europa vivía bajo la sombra de la Iglesia Católica Romana y era más un imperio que una iglesia. Coronaba y despojaba reyes y usaba su poder para mantener a las personas en la oscuridad de la superstición. Eso nos suena un tanto extraño, pero en cierto modo, los días de Lutero se parecían a los nuestros. Al igual que hoy, todos tenían una opinión acerca de la Biblia, a pesar de que nadie realmente la había leído. Como muchos de nosotros, ellos confiaban en líderes de opinión y las tendencias de sus días, que les decían lo que estaba en la Biblia y si debían creerlo o no. Lutero era una de las pocas personas que leían la Biblia, y lo que encontró fue explosivo. A pesar de que era un monje, Lutero odiaba al Dios de la Biblia. Pero cuando la estudió, el mundo a su alrededor comenzó a tener sentido. Dios cobraba sentido. La importancia de Jesús se fue haciendo evidente. Descubrió la respuesta a su pregunta más profunda: ¿cómo puede vencerse la maldad? De forma más precisa, ¿cómo podía lidiar con su maldad, con su propio pecado? Lutero descubrió que no podía hacer nada para solucionar el problema por sí mismo. Tenía que confiar solamente en la obra completa de Jesús. Lutero había descubierto una verdad central. Esto cambió su vida y cambió al mundo. La Reforma Protestante tenía que ver con dos asuntos: establecer quién podía determinar lo que es verdad y reconciliar lo que somos con lo que Dios es. Reconocía que la palabra de Dios es la autoridad final en este mundo y que la vida perfecta y la muerte sacrificial de Cristo son la única respuesta al mal y el único fundamento sobre el cual los pecadores pueden estar delante de un Dios santo. La Reforma Protestante es una historia de transformación, una transformación del odio al amor, de la esclavitud a la libertad y de la fe ciega al descubrimiento glorioso de la verdad en Cristo Jesús. Ministerios Ligonier existe para cultivar esa transformación en una nueva generación. En tiempos donde pocos están leyendo la Biblia y la confusión reina en la iglesia, queremos ayudar a los cristianos a que conozcan en qué creen, por qué lo creen, cómo vivirlo y cómo compartirlo. Acompáñanos. Después de este video podemos resumir que la contribución de la Reforma Protestante la entregó en tres esferas principales que se interconectan, como ya lo vimos en el diagrama del triángulo, y funcionan en balance y en armonía.
el resultado va a ser la transformación del individuo desde su interior hacia su exterior, impactando toda su comunidad y toda su nación. La esfera teológica, que es la más importante, es la fundamental en las ideas de la Reforma Protestante, provee un fundamento sólido para la economía y la política. De hecho, nosotros decimos que la palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta, dándonos a entender que es la que regula todo lo que hacemos en nuestro mundo, todas las actividades del ser humano, todas las actividades como familia tienen que estar fundamentadas en la palabra del Señor. Ahora, en ese diagrama, los 3 puntos, el teológico, el político y el económico, tienen unas flechitas que indican una relación mutua que se da entre las esferas, es decir, lo político se relaciona con lo económico con lo político, pero también lo político con lo teológico y a la inversa, y lo económico con lo teológico. Eso era lo que planteaba la Reforma. Es decir, una sociedad debía funcionar con el fundamento de la palabra, y la economía y la política tenían que funcionar de acuerdo al fundamento de la palabra. Les daba un fundamento moral. Así lo entendieron los reformadores al estudiar las Sagradas Escrituras. Dios creó todo el universo para funcionar en forma integral, en base a su palabra, afectando todas las áreas de nuestra vida. En contraste, el balance se pierde si perdemos o separamos la esfera teológica. Ustedes ven ahí en el diagrama como hay un quebranto entre la esfera teológica y la política y económica. Esto produce que en la parte de abajo, por ejemplo, funcione la política y la economía como el secularismo, porque no está Dios allí. No está el fundamento moral de la teología, así que la economía y la política funcionan de acuerdo al pensamiento humano sin Dios. Y eso siempre va a generar corrupción, pobreza, opresión, injusticia. ¿Puede imaginarse si algunas de esas cosas estamos experimentando en nuestro país? Algo tiene que ver, algo ha pasado. Quizás hemos separado la esfera teológica de esas otras 2 esferas. Así que el mundo moderno, que es ateo y materialista en sus ideas, le ha robado a la política y la economía su base teológica y moral. Los griegos, por ejemplo, separaron el mundo entre los elementos físico y espiritual. Y en su idea, lo físico es pecaminoso. Lo físico es profano. Y lo espiritual, eso sí es sagrado. Entonces, muchas iglesias, fíjese, evangélicas de hoy piensan como los griegos y separan lo espiritual de lo físico. De ahí se origina lo que conocemos como el gnosticismo evangélico, donde los cristianos solo se enfocan en lo espiritual y aborrecen lo político y lo económico. En resumen, por creer esa separación, la iglesia y las naciones ahora padecemos pobreza económica y opresión política. Es decir, si estamos padeciendo esto, la culpa no es de la gente, la culpa no es de los gobiernos, la culpa, la responsabilidad es de la iglesia, que dejó de interesarse en eso porque pensamos que eso era secular, pagano, y que lo de la iglesia y la fe en Dios, eso era espiritual y es sagrado. Eso es una mentira. Dios no lo diseñó así y tendríamos que pensar que debemos corregir eso. Concentrarse solo en las cosas espirituales y descuidar la realidad física en la que vivimos vuelve a la iglesia totalmente irrelevante en el mundo de hoy. Por eso, la gente, cuando nos acercamos a hablarles de Cristo, de la palabra, que hay un Dios que quiere llevarles a la salvación, no les importa, porque ellos están bien económicamente y políticamente y no necesitan de Dios. Pero todo eso está fundamentado sobre lo inmoral, lo injusto. Y nosotros tenemos la respuesta, pero tenemos que unir todas las cosas porque todo funciona dentro del fundamento de la palabra de Dios. Ahora, para finalizar esta lección,
Tómese un momento para dialogar nuevamente con su familia en base a estas 3 preguntas. La primera de ellas: ¿cómo vive la vida nuestra propia familia? Así que niños, adolescentes, jóvenes, papá, mamá, tía, abuelitas que están allí reunidos, con mucha confianza porque están en familia, no hay nada que ocultar. Ustedes díganse, ¿cómo vive la vida nuestra propia familia? ¿Separamos esas esferas o las vivimos de forma integral? Número 2, nuestra familia usa los términos esto es secular y esto es espiritual. Así que hijos, cuestionen a sus papás, aprovechen, y papás, cuestionen a sus hijos. A ver, le pueden preguntar, ¿para ti qué es espiritual? ¿Para ti qué es sagrado? Y dense en cuenta cuántas cosas hemos separado. Y quiero que nos demos cuenta todos, ahí en nuestra familia. No lo podemos ocultar porque nos conocemos y sabemos cómo pensamos. Así que la tercera es, ¿cómo debemos vivir entonces? ¿En 2 mundos? ¿El secular y el sagrado? ¿O en un solo mundo integral donde todas las cosas, todas las esferas son sagradas y de acuerdo a la palabra de Dios? Mediten en eso. Después de esos breves minutos de diálogo, les voy a pedir que terminen con una oración en su familia y mediten qué decisiones tomarán para comenzar a cambiar su forma de pensar como familia. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima lección.